Bueno, y para hablar de este tema ya está acá con nosotros Ronnie Monge, diputado del Partido Liberación Nacional y quien pues preside esta comisión, una comisión donde han pasado más de 100 personas, más de 70 audiencias, 29 sesiones de trabajo, algunas de hasta 9, casi 10 horas, según nos comentaba don Ronnie ahora, pues de previo a pues ya entrar al aire. Y don Ronnie, bueno, antes tal vez de entrar propiamente y saber qué decisiones, qué definiciones tienen de lo que fue la audiencia de ayer, me gustaría saber si ustedes consideran que ya se cumplió realmente como el lapso, si no faltó nadie, terminan ya esa comisión y no sé si queda totalmente satisfecho con lo que es el trabajo y si todavía, no sé, yo veía mucha gente todavía diciendo ayer que no termina la comisión, todavía falta mucho por esclarecer y mucha gente por ir. Buenos Bueno, días. buenos días a todos y todas. Es que me puse a buscar, David, porque creo que, por lo menos porque yo me siento satisfecho, y es que quería buscar la moción número 1 que aprobamos en la comisión. La moción número 1 que aprobamos en la comisión, creo que ya no la encontré, este teléfono que tiene tantas cosas. Lo que decía era que nosotros, como los créditos bancarios son tantos los que podrían investigarse, nos íbamos a sentar en los créditos de Sinosem y de Copelesca. Por lo tanto, desde mi punto de vista y por el tiempo que nos da la Asamblea Legislativa para la elaboración del informe, yo me doy por satisfecho. Yo creo que eventualmente si hay otros créditos que la Asamblea Legislativa, a raíz de las revelaciones que dio esta investigación, quiere investigar, hay dos caminos. Uno es que hay una comisión permanente de la Asamblea Legislativa que investigue este tipo de casos, que es la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Y si algunos creen que es necesario darle un énfasis a estos créditos y separarlos de control, ingreso, gasto público, creo que debería establecerse una nueva comisión y sobre todo porque creo que ustedes lo han visto, el desgaste físico y humano de los que hemos estado participando en esta comisión, integrándola, es bastante. Y para hacer una labor tan exhaustiva como la que hemos hecho nosotros, realmente se requiere personas que estén descansadas, que no puedan seguir con el trajín que nosotros hemos tenido, porque definitivamente no podríamos hacer una labor como la que se ha hecho en esta primera etapa. Entonces yo creo que esos son los dos caminos y el camino principal que ahora nos compete a los que formamos parte de esta comisión es sentarnos con el tiempo necesario, analizar los documentos, las pruebas, determinar cuáles son los hechos relevantes para la investigación que fueron probados y a partir de ahí hacer las recomendaciones respectivas en el informe final, que yo asumo que vendrán desde la evaluación, análisis y solicitud de puede ser de sanciones o de recomendaciones a las personas que han estado involucradas en estos dos créditos, como a la presentación o apoyo a reformas de ley que ya se encuentren en el plenario legislativo. Don Ronnie, bueno, y es que usted menciona un poco el tema de Copelesca y esto, que se lo iba a preguntar más adelante, pero mejor de una vez, ya que lo menciona, ¿considera usted que se avanzó bastante en este tema o que faltó todavía propiamente en lo que es el crédito de Copelesca? Se centró mucho en el tema propiamente de lo que fue el cemento. Mire, ahí había interesadas, personas muy interesadas en el tema de Copelesca, como doña Nidia, porque no solo desde el principio mostró interés, sino porque ella es vecina de San Carlos, usuaria. Correcto. Ella manifestaba, por ejemplo, el día de ayer de que a consideración de ella, la audiencia que tiene Copelesca en estos días para el aumento de la tarifa eléctrica en los usuarios, en los abonados, corresponde a esta mala inversión que hizo con la compra de la hidroeléctrica Aguasarcas. Ella presentó todas las mociones que quiso, todavía ayer tuvimos esta última, yo creo que se abordó todo lo que podía abordarse de ese tema y se recibió todo lo que pudo haberse. Sin embargo, ayer cuando le consultábamos al auditor, el auditor decía de que el último informe, a diferencia del de el cemento chino,
el de Copelesca volvía a manifestar que no había ninguna actuación irregular en el banco, que el crédito está muy garantizado y que además se está pagando al día. Cosa contraria que lo que ha sucedido con lo que hemos denominado el cementazo, que estos últimos informes de auditoría, más lo que ha revelado la prensa, es que hubo una aprobación donde se cambiaron reglamentos, donde se cambiaron situaciones, donde no se cumplían requisitos y que además los desembolsos también fueron hechos de una forma aparentemente irregular. Creo que no, el resultado de lo que se vino dando a través de estos meses en la comisión, de que se centró más en el cemento que en lo de Copelesca, no es por una decisión de la comisión, sino que es lo que había para investigar. Inclusive ustedes, la prensa, son muy acuciosas y fueron muy claros en marcar el camino con las publicaciones y las notas periodísticas. Donde más había información, donde más se podía mostrar un posible tráfico de influencias y la irregularidad de los créditos fue en el tema del cementazo y no así en lo de Copelesca. Don Ronnie, ¿qué sensación le deja lo que fueron las comparecencias de ayer en el caso del presidente del Herediano? Bueno, solo don Otón hizo las consultas, pero en el caso del auditor, inclusive veíamos, usted le consulta a él, pues que si no le daba como hasta vergüenza que la prensa hubiese logrado hacer su trabajo o no. ¿Qué sabor, qué sensación le deja? ¿Queda satisfecho con lo que fue la comparecencia del auditor del Banco de Costa Rica? Y si considera que pues realmente tuvo una participación digna de lo que era su presentación en esa comisión. Bueno, yo quisiera ser un poco más amplio de ver cómo muchos de los funcionarios del Banco de Costa Rica parecían tener como temor a la hora de ir a la comisión. Y yo creo que más allá de que obviamente la situación que no es nada cómoda estar ante una comisión legislativa, donde además como esta comisión en particular, que tenía toda la prensa todos los días y tener al frente de ellos, no inclusive a los diputados y diputadas, sino a todas las cámaras de televisión, no es una situación que ni yo desearía pasar ni le desearía recomendar a nadie, la verdad. Pero la verdad es que la sensación era como que se trataba de proteger. Bueno, él termina diciendo que él fue nombrado en el puesto ahí durante la presidencia de Paola Mora, que ha estado tan cuestionada, que estuvo en muchas de las decisiones que ahí se tomaban en junta directiva, y costó muchísimo que él terminara aceptando de que sí habían habido informes de previo de la auditoría donde señalaban irregularidades, que a la que se mandó a la Fiscalía General de la República, efectivamente, una nota de una página que remitía a otro informe que él había dado al señor Andrés Víquez, donde decía que en ese momento lo que se había hecho no demostraba ninguna irregularidad. Pero él apunta que efectivamente después se hicieron una serie de investigaciones adicionales que se apuntaban y que se las entregó al señor Andrés Víquez. Lo cual es preocupante porque don Andrés en la comisión dijo que nunca se detectó ninguna irregularidad en el crédito, ni en la tramitación, ni en el seguimiento por parte de... sin embargo, uno también se da cuenta que, haciendo un poco de memoria, don Andrés en algún momento dejó de esbozar de que había habido un seguimiento de parte de Paola Mora a los desembolsos, lo cual le lleva a uno a pensar de que las decisiones que finalmente tomó don Andrés Víquez venían probablemente impulsadas y empujadas desde Paola Mora como presidenta del BCR, ¿verdad? Pero es eso, había como una cadena de miedos donde inclusive, como usted muy bien lo decía, le decía yo ayer de que si a él no le daba pena de que la prensa hubiera hecho el trabajo, porque haciendo un ejercicio rápido, él nos dijo que había cerca de 65 trabajadores en auditoría del Banco de Costa Rica. Si promediamos a 1.300.000 con cargas sociales, que estoy seguro que es mucho más que eso, nos dan casi 2,5 millones de dólares anuales en gastos de auditoría, y la auditoría no había descubierto nada, lo había hecho la prensa. Entonces yo le decía que si él no le sonrojaba, no le daba pena de que la prensa había hecho el trabajo de él, y él dijo que no. Yo estuve a punto de decirle, Robert, señores de la prensa, vayan y entreguen currículums en la auditoría del Banco de Costa Rica. Van a ganar más que lo que ganan en los medios y van a tener mucho menos horas de trabajo que lo que tienen en los medios de comunicación. Don Ronnie, bueno, más de 100 personas, decíamos ahora, pasaron, más de 70 audiencias, 29 sesiones de trabajo.
En muchas de estas, evidentemente, hay mentiras, hay contradicciones demasiado importantes entre versiones de unos, versiones de otros, situaciones que no terminan de amarrar en lo que es la historia. No sé si eso finalmente también, además, es una falta de respeto ante el juramento que se hace en la comisión, si eso tiene algún tipo de penalidad o no, pero ¿qué tan complicado va a ser llegar a lo que es una definición de un informe ante ver que muchos de los cabos terminan sin atarse por las contradicciones de unos u otros? Bueno, esto es igual que en un proceso, bueno, no igual, similar a un proceso judicial donde uno tiene que valorar por qué le crea a uno y por qué no le crea al otro, a la hora del informe y la rendición de las recomendaciones. Pero en todo lo que hay contradicciones, no nos corresponde a nosotros decir quién dijo la verdad. Hay un instrumento que es muy sencillo, que es la Asamblea Legislativa, le tocará hacer lo que se llama testimoniar piezas y solicitarle al Ministerio Público que investigue esas contradicciones, porque evidentemente cuando hay contradicciones, uno u otro mintió. ¿A quién le corresponde determinar quién mintió y quién incurrió en el delito de falso testimonio? Al Poder Judicial, no es a la Asamblea Legislativa. Nosotros remitiremos todas las contradicciones que hay en este expediente al Poder Judicial para que ellos se encarguen de determinar quién le mintió a la Asamblea Legislativa. Y sobre todo porque, como lo he dicho ayer, cuando una persona se para enfrente de los señores y señoras diputados y le miente como aparentemente muchos de ellos hicieron, no le está mintiendo a los señores y señoras diputados. Los señores y señoras diputados de la República, con el abstencionismo y con los que fueron a votar, como lo queramos ver, representan al pueblo de Costa Rica. Y por eso es que tenemos el máximo mecanismo de control político, porque nosotros tenemos delegados en todo el pueblo de Costa Rica ese control político, y cuando le mienten a la Asamblea Legislativa, le están mintiendo al pueblo de Costa Rica. Eso es la gravedad. Don Ronnie, ¿para cuándo estará el informe? ¿Cuánto consideran ustedes que podría tardar, viendo los números que pues, analizábamos anteriormente? Y saber si finalmente logrará ser de una manera unánime o se tendrá división en el informe. No sé si han podido hablarlo. La idea era que fuese unánime. No sé cómo están las aguas ahora también dentro de la comisión. Bueno, nunca en una comisión investigativa, creo, en la historia del país ha sido un dictamen unánime. Nosotros, desde la presidencia de la comisión, le hemos propuesto a los demás compañeros y compañeras diputados un informe, un modelo de informe que estaremos discutiendo en las próximas horas. Ya desde días atrás, hace un par de días, yo se los entregué personalmente a los diputados y diputadas. Ayer tuvimos una sesión con asesores. Hoy a las 10 de la mañana seguimos nuestro trabajo con los asesores y los diputados y diputadas que quieran llegar a la Asamblea Legislativa para empezar a avanzar en ese modelo de informe, que sería novedoso a lo que se ha hecho históricamente, donde a veces cada fracción hace su propio informe dependiendo de los intereses. Aquí analizaremos los hechos que se han tomado como relevantes por parte de todos los compañeros y compañeras, los someteremos a votación uno por uno y en el informe quedará justificado cada uno de esos hechos, si se aprobó, si aprobó por mayoría o minoría y por qué razones, para que finalmente podamos suscribir. Esto tiene una idea tomada del modelo de las resoluciones judiciales, donde finalmente todos los magistrados, por ejemplo, en los votos de las salas, firman la resolución, pero hay la posibilidad de salvar el voto en los criterios que hay divergencia. Pero lo considera complicado que salga unánime. Decía don Otón Solís, quien pertenece también a la comisión, que él esperaba que fuese unánime y bueno, así lo ha dicho también a lo largo del funcionamiento de esta comisión. ¿Usted sí lo ve un poco complicado? No hay nada fácil, nada bueno. Ayer, el otro día estaba en una charla que nos decían, todo lo bueno es cuesta arriba. Y esto tiene que ser bueno y por supuesto que va a ser cuesta arriba, pero eso no significa que no vamos a subir la cuesta. Don Ronnie, hace una semana hablábamos con usted vía telefónica, pues prácticamente a estas horas, y estaban pues con la detención de don Juan Carlos Bolaños, de don Mario Barrenechea y bueno, de los diferentes miembros de las gerencias, digámoslo así, del Banco de Costa Rica. Ya la Fiscalía pues también intervino. ¿Cuál será entonces finalmente el objetivo de la comisión para volver a explicarle a los costarricenses, ya cuando hay una participación tal vez judicial por delante, que finalmente
tal vez tenga cierta relevancia sobre lo que es la comisión. No, tiene preponderancia totalmente a nivel judicial sobre la Asamblea Legislativa. Pero aquí hay una cosa que es importante detallar. Lo de nosotros es un tribunal de orden político. Yo creo que una de las cosas que ha quedado claras durante las entrevistas y sobre todo a las personas que tienen el conocimiento y el desarrollo dentro del Poder Judicial de elaboración de los delitos es que la elaboración de los delitos de lo que nosotros hemos denominado corrupción, que finalmente hay que decirlo, no hay ningún delito que en su tipología englobe la corrupción, sino que hay conductas específicas, pero que además con una cantidad de requerimientos que casi que hace imposible que alguien cometa el delito. Y lo señalaba yo en la audiencia que tuvimos con los magistrados de la Sala Tercera, de que esto es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa, porque básicamente se han confeccionado delitos que lo que hacen es proteger a la clase política para que no vaya a la cárcel, porque se le ponen una serie de requisitos que para el juez, para el fiscal, para todos es muy difícil de poder comprobar. Yo estoy convencido que una de las tareas es la reforma de los tipos penales en este tipo de conductas de lo que nosotros hemos denominado corrupción. Pero entonces, aquí va una situación que es muy importante, David, que es, hay situaciones y conductas que de repente no son delitos y no van a ser sancionadas por el Poder Judicial, pero que sí son conductas que van más allá del nivel de probidad. Y que si bien es cierto, las definiciones que diga la Asamblea Legislativa no son vinculantes, sí van a ser sanciones de orden político, donde por ejemplo se pueda pedir la inhabilitación de X o Y para el ejercicio de cargos públicos. Usted como político puede decidir, no importa que lo hayan sancionado en la comisión de la Asamblea Legislativa, yo lo voy a poner como ministro, lo voy a hacer diputado. Pero bueno, es que ya cambió la época de la información donde esto está vigente, donde el político que se le ocurra transgredir, si hay un acuerdo mayoritario en esos temas, yo creo que va a ser casi un suicidio político. Y tanto es así que la sola mención de las posibles irregularidades del señor Víquez en Heredia le tuvo que llevar a la renuncia de su candidatura a la diputación. Esto, que si bien está muy por debajo del orden judicial, va a tener una repercusión en el ámbito político muy importante para demostrar que los partidos están tomando, cuáles partidos toman acciones firmes y determinadas en contra de cualquiera de sus representantes que estén vinculados a esto. Hasta el día de hoy, hasta la fecha, pocos han tomado acción y muchos han tomado palabra. Es el momento de que los partidos tomen acción en relación a esto que ha generado tanta indignación en medio de los y las costarricenses. Don Ronnie, ¿habrá entonces, no sé, algún tipo de propuestas también para estas reformas políticas? No sé, también el tema de juntas directivas, de cómo se... Eso es parte de lo que por lo menos desde mi punto de vista debe ser trascendental en el informe. Más allá de ir a hacer el reproche, que es importante, si hay personas que han cometido errores o que han tenido conflictos de intereses o posibles tráficos de influencias, lo más importante, lo que más le puede heredar esta comisión al país son las reformas legales para que este tipo de situaciones, si se dan en el futuro, no queden impunes. Don Ronnie, ¿cómo ve usted la democracia de nuestro país en este momento, viendo el panorama, viendo los escándalos, viendo a los tres poderes comprometidos? ¿Cuál es la sensación que le da a usted el tema del estado de democracia costarricense en este Como momento? todo en la vida, uno puede enfocarlo desde dos aristas y uno puede decir debilitada. Es impresionante que se ha visto involucrado los tres poderes de la República en un caso de corrupción como esto. O podemos verlo como una oportunidad de darnos cuenta de que el sistema tiene debilidades y que estamos a tiempo de corregirlos para que tanto el Poder Legislativo como el Judicial como el Ejecutivo tomen las acciones correctivas y dar un golpe de timón para asegurarle a los y las costarricenses que podemos seguir confiando, que podemos creer en un régimen, que no importa quién esté detrás de la conducta contraria al bien común, hay un país, una Asamblea Legislativa, un Poder Judicial y un Poder Ejecutivo que va a responder y decirle, como hoy a los costarricenses, de que no importa quiénes hayan tenido que desfilar por la comisión, los que han tenido que estar están, desde el presidente de la República, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia, diputados de la Asamblea Legislativa, funcionarios bancarios, todos. Aquí, en este país, la oportunidad es de decirle que a pesar de que hay personas que se pueden aprovechar de los puestos que tienen, de las oportunidades que les ha dado este país, todos los que tengan que ser llamados a dar cuentas, van a dar cuentas. Don Ronnie, ¿cómo llegar a esas conclusiones claras? Bueno, hablamos y la gente en la calle lo da así, en las redes sociales se manifiesta de esta manera, cuando la gente todavía tiene muchas dudas de lo que fue la participación del presidente de la República, del presidente de los magistrados que se abstuvieron, presidente de la Corte. ¿Cómo llegar a conclusiones claras por parte también de esta comisión cuando ha sido tal vez, o quedan muchas dudas, o por lo menos tal vez el pueblo así lo ve? Son miles de páginas los que tenemos que leer en estas semanas. Lo primero que hay que hacer es hacer el trabajo. Es la responsabilidad que tenemos los 9 diputados y diputadas, es leer, poner a nuestros equipos a trabajar, ver qué es lo que claramente queda comprobado y ser objetivo. Aquí no se vale defender ni banderas, ni amigos, ni amigas. Lo que nos toca es, con la información que tenemos, logrando probar hechos a través de los relatos y las pruebas documentales que hemos recibido a través de estos meses, poder demostrar qué es lo que se tiene por comprobado para la mayoría y si esa conducta es ilícita, contraria al valor de probidad, o si raya con la ética y la moral, para poder hacer las recomendaciones, pero también analizar los vacíos, como lo vuelvo a mencionar, de las leyes en este momento, para poder hacer las reformas o proponer reformas o apoyar los proyectos de ley en ese sentido que ya se discuten dentro del seno de la Asamblea Legislativa. Don Ronnie Monge, pues presidente de esta comisión legislativa, hay muchos, o han salido también muchas informaciones de otros negocios de don Juan Carlos Bolaños que tal vez no fueron analizadas dentro de esta comisión. Ayer a última hora, por ejemplo, lo que sucede con el llamado a Patey, el presidente del Herediano, a lo que es la comisión por parte de don Otón, quien es el único que pues finalmente hace las consultas, pero hay otras instituciones públicas que se han visto mencionadas, otro tipo de negocios, eso no lo ha visto la comisión. Claro. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Bueno, y cómo analizarlo también? Hay que dejar claro que es que la comisión no fue creada para analizar a Juan Carlos Bolaños. La comisión tiene un mandato específico que es analizar los posibles malos trámites en los créditos del Banco de Costa Rica, Banco Popular y otras instituciones financieras que pudieran haber ligado a personeros públicos y el posible tráfico de influencias para la obtención de esos créditos. Casi, lo he dicho tantas veces que casi de memoria me sé el nombre de la comisión, que es larguísimo. Entonces, a eso nos podíamos circunscribir en el entendido de un voto de la Sala Constitucional que dice que cuando los miembros de la comisión consideran que se puede ampliar el ámbito por temas ligados, podríamos traerlo. ¿Y por qué, por ejemplo, llegamos hasta Comisión Nacional de Emergencias? Bueno, porque el dique de Nosara fue hecho con el cemento chino que en su momento venía para el país y que se le cambió el reglamento para poder darle ingreso. Entonces, en esos ámbitos que los señores y señoras diputados de la comisión consideraban que había un ligamen, finalmente con el desarrollo del préstamo del crédito del cemento, nosotros pudimos abarcar. Pero más allá, entrar a cosas que inclusive se dieran antes de que se iniciara la sociedad que importó cemento, era un poco complejo. Inclusive había gente que a mí me llamaba, pero ¿por qué no hablan de la trocha? Y le digo, es que no podemos hablar de la trocha, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el tema, y además hay que recordar que a la trocha también se le hizo una comisión especial hace 4 años que la investigó en la Asamblea Legislativa. No tuvo de repente el seguimiento de prensa que ha tenido esta comisión, y entonces tal vez o la gente no lo siguió porque hace 4 años todavía las redes sociales no tenían ese poder que tienen hoy, y los medios de comunicación no tenían esa forma de, no solo a través del canal, sino también transmisiones en vivo a través de las redes sociales, pudieran seguirlo.
La dinámica del mundo ha cambiado muchísimo más de lo que uno se imagina en estos 4 años, y ahora las formas de informarse se mueven con una rapidez vertiginosa, que nos va ganando en el tiempo, pero que va haciendo mucho más accesible la información a todos y todas los ciudadanos. Don Ronnie, quiero retomar un poco el tema de lo que fue la comisión de ayer, la audiencia finalmente de lo que era la comisión con la que se concluía. Durante la participación decía el presidente del Herediano que don Celso, bueno, que se había pedido un crédito de $150,000 al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, que le iba a ayudar Patey, que Juan Carlos Bolaños lo había pedido. Se mencionó también, y que creo yo que finalmente tiene mucho peso, que pues para don Juan Carlos también Mario Barrenechea prácticamente era un hijo con quien convivió y demás. Yo no sé si ustedes tienen certeza de esto o no, pero ¿qué peso tiene finalmente también esto? Porque digamos que es la última hora, el último que habla, pero llega a tener declaraciones muy, muy fuertes. Sí, ese es como el gol en el último minuto. Exactamente. Bueno, solo don Otón preguntó porque él hizo esa convocatoria iniciada la sesión de ayer. Nosotros no nos habíamos podido preparar ni obtener información para saber qué podríamos preguntarle al presidente del Herediano. Desde mi óptica liguista, yo casi que le voy a preguntar que por favor nada más dejara que pudiéramos clasificar, pero me acordé que estábamos solo en temas de la comisión, entonces no podía entrar a esos temas. Pero efectivamente son afirmaciones muy comprometedoras dentro de la investigación a dos. Una, la relación de cercanía de Juan Carlos Bolaños con don Mario Barrenechea. Si uno tenía dudas, después de esa afirmación tiene muchísimo más dudas o certezas más bien de por qué se favoreció tanto el crédito de don Juan Carlos Bolaños. Y con respecto a lo de don Celso, también es grave. Él es un magistrado. Las insinuaciones que deja el señor David Patey o Patey, yo no sé cómo se dice, alrededor de que no lo dijo directamente, pero casi que era como una insinuación a que no fuera un préstamo, sino un regalo. Es muy grave. A uno el único cuestionamiento que le quedaría es ¿por qué alguien tan millonario como Juan Carlos Bolaños, y que además iba a ser compañero de fórmula presidencial de Celso en el 2022, no le regaló él la plata? Iba a pedirle a otro que apenas, que era socio emergente, porque lo que dice don David es que fueron 6 meses nada más los que tuvieron una relación comercial. Se lo pide a ese que viene conociendo. A veces también uno tiene que soltarse algunas preguntas en el aire, pero sí es muy grave las afirmaciones del señor David Patey ayer en el cierre de la comisión. Ahora, también con el tema de la auditoría, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué tipo de medidas debería tomar el mismo Banco de Costa Rica al ver que, bueno, como lo decía usted, finalmente no hacen su trabajo, no lo hicieron? Quedan dudas de si se hizo y se trabajó por debajo y no se informó. ¿Qué tipo de medidas? Yo creo que cuando se oculta un documento público y no se le pasa a la Fiscalía que está pidiendo información, cuando a la Asamblea Legislativa se le miente y se dice que no ha habido irregularidades, que cuando se le pasaban informes a la SUGEF tampoco se reportaban este tipo de situaciones que se venían dando desde 2015. Es que hay 2 funcionarias donde nos consta, porque los tenemos ahí en los correos electrónicos, que les señalaban que no se estaba cumpliendo con el plan de inversión, que no se le podía dar el segundo desembolso hasta que girara el 30% del primer desembolso, y todo eso fue omitido y se obligaba prácticamente a cambiar, donde parece ser, por la lectura que uno tiene en los correos, que se giró el dinero y el seguro de caución, que era la garantía, tan siquiera se había firmado. Es que es una cantidad de irregularidades tremenda. Le toca al Banco de Costa Rica y a las autoridades uno sentar precedentes. Quien no ha cumplido su trabajo, quien está en una silla simplemente calentando y recibiendo millones, entre 5, 10 y 15 millones de colones, tiene que irse del banco. Y si cometieron alguna figura directiva, tienen que ser denunciados.
sea, esto llama más allá de lo que hacemos nosotros como diputadas y diputadas. La institucionalidad de este país tiene que responder. Por eso yo he venido diciendo, no puede ser posible que el presidente siga sosteniendo a Mariano Figueres y al señor Rodríguez en el Ministerio de Hacienda. Es que con lo que ha pasado, que es tan grave, donde se expone al presidente, la mínima muestra de transparencia que debe dar Casa Presidencial es despedir a las personas que lo han ligado en este enredo. Y no se toma nada. En el Banco de Costa Rica pasa lo mismo. 3 días antes de que el señor Mario Barrenechea fuera detenido por el Poder Judicial, la nueva junta directiva nombrada por Casa Presidencial lo que hizo fue decirle, le aumentamos casi que sus vacaciones con goce de salario de 15 millones de colones y no venga a trabajar. Porque ellos no tenían nada que les pudiera llevar al despido de Mario Barrenechea y hoy está en prisión preventiva. Hablábamos ahora, don Ronnie, de lo que era algún tipo de reformas políticas que podrían estar sugiriéndose. Entre estas, podría haber también algún tipo de reformas, de cuestionamientos a lo que es el nombramiento de magistrados. Yo creo que a nosotros nos toca analizar con seriedad todo. Tampoco correr al calor de la noticia, porque una de las cosas que más le perjudica a la clase política es cuando se mueve al ritmo de las noticias para estar en los medios de comunicación. Entonces, pasa algo y al día siguiente hay 3 o 4 diputados presentando un proyecto de ley tratando de regular ese caso en específico. Nosotros tenemos que tomar prudencia. Me parece que sí es importante revisar el modelo de elección de los magistrados y magistradas, pero realmente revisar para ver dónde están los hierros, qué se puede mejorar. No simplemente decir, vamos a cambiarlo porque aquí falló. Bueno, puede ser que haya fallado, es algo de lo que tenemos que todavía que profundizar, pero tenemos en este tipo de cosas analizar y tomar las mejores decisiones. A veces la medicina puede ser peor que la enfermedad si no se da la medicina adecuada. No, Roy, hay una propuesta con relación a esto que dice que sean jueces, ¿verdad? Que no sea un tema tan político. Usted, jueces y jueces de casación, ¿usted cree que sea, no sé, alguna alternativa por lo menos para analizar? Creo que viene por parte inclusive de jueces. Yo creo que podría ser una cierta cantidad de la conformación, que haya jueces y juezas que se sometan, porque creo que siempre tienen que haber jueces y juezas dentro de las magistraturas. Pero lo poco que yo he analizado, y reconozco que es poco, en pocos países se termina siendo magistrado como premio a una carrera judicial. O sea, que todos son. ¿Por qué? Porque también hay una visión desde el litigante que es el que ve el Poder Judicial desde fuera. El Poder Judicial desde dentro y la comodidad que tienen los jueces es bien diferente. Yo como abogado, a los que nos toca ir a hacer fila o un estrado a esperar 10 meses que salga una resolución que le da curso a la demanda, a un proceso, por ejemplo, sumario de cobro que tiene prescripción en 4 años y que la resolución que para mandar a notificar dura 6, 7 meses y ese día la persona no estaba, y para volver a presentar la resolución de que el escrito para que vuelvan a notificar duran otros 10 meses. Finalmente, cuando notificas está prescrita la causa. Entonces, eso que obviamente el juez solo lo ve desde el punto de vista que está muy acumulado de muchos casos y que no tiene capacidad de resolver, también se enfoca diferente de los que nos toca lidiar por fuera. Entonces tiene que ver siempre una mezcla importante desde los que tienen una visión de fuera del derecho penal o de los derechos, de los diferentes tipos de derechos, o inclusive de los académicos. Hay académicos muy buenos que podrían ser magistrados y que simplemente se han dedicado a dar clases, que no son jueces y que le estaríamos privando la oportunidad de ostentar los cargos de magistrados. Es muy complicado cuando los jueces piden que sean jueces los que son magistrados, porque casi que eso es legislar en beneficio propio. Don Ronnie, ya para ir pues prácticamente finalizando, también, no sé, ¿existirá algún tipo de sugerencia al Tribunal Supremo de Elecciones? Ahora que estamos en una campaña, hemos visto muchísimos diputados, candidatos a diputados que están siendo señalados por este tema, algunos de la Unidad, algunos bueno, de Liberación, del Partido de Acción Ciudadana, del Movimiento Libertario. No sé, ¿existirá algún tipo de sugerencia también al tribunal con relación a esto?
Mire, el problema, y lo ha de que se señalado, investigue, es que esto también, aquí hay que reconocer y ver a la cara a los costarricenses deudas que tiene la Asamblea Legislativa, de la cual yo soy parte. El régimen de sanciones para los señores y señoras diputados. Nosotros le podemos pasar lo que sea al Tribunal Supremo de Elecciones y como no hay un régimen legal, no hay forma de cómo sancionar a los que somos diputados y diputadas en este momento y a los que vienen dentro de los próximos 4 años. Esta es una tarea pendiente que tenemos y aquí hay que entrarle. Ya hay proyectos de ley presentados en la corriente legislativa y deberíamos analizar, mejorarlos, darle los insumos que sean necesarios, pero tenemos que hacerlo ley de la República. Nosotros no podemos seguir buscando quienes fallan en instituciones y cuando los que fallamos somos nosotros, no hay forma de sancionarlos. Perfecto, don Ronnie, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, evidentemente estaremos todos al tanto de lo que es ya el informe final de esta comisión investigadora de los créditos, la comisión investigadora del cementazo, como ya pues todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Principalmente en las calles. Así que, don Ronnie, bueno, vamos a estar al tanto de esto y nosotros vamos a ir de momento a un corte y ya regresamos con más información acá en la revista.